Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio dedicado al bienestar y a la conexión con nuestro ser interior. Hoy los invito a emprender un viaje hacia el despertar de la conciencia espiritual, un proceso que representa una transformación profunda en nuestra percepción de la vida y de nosotros mismos. Como médica he estudiado cómo funciona el cerebro, pero más allá de los circuitos neuronales, he llegado a comprender que hay una dimensión espiritual en el ser humano que no puede ser explicada únicamente desde la neurobiología. En este episodio exploraremos cómo avanzar en este despertar espiritual, un viaje continuo que requiere tanto introspección como acción consciente en nuestra vida diaria. Comencemos hablando sobre la importancia de la meditación. La meditación no es simplemente una herramienta para calmar la mente. Es una práctica que promueve el despertar espiritual al conectarnos con nuestro ser interior o nuestra supraconciencia, como prefiera llamarlo. A través de la meditación nos otorgamos el espacio necesario para alejarnos del bullicio constante del mundo y sumergirnos en un estado de silencio y quietud. Este silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una condición en la que podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin quedarnos atrapados en ellos. Este espacio de observación nos permite acceder a una parte más profunda y auténtica de nosotros mismos. Es en ese lugar de calma y silencio interior donde empezamos a conectar con nuestra esencia verdadera, que está más allá de las preocupaciones superficiales y las identidades construidas por el ego. La conexión con esta esencia nos ofrece una perspectiva más amplia sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito, lo que es fundamental para el despertar espiritual y para tener una vida más plena y más profunda. Además, la meditación facilita un proceso de autoobservación que es esencial para identificar y gestionar el ego en nuestra vida cotidiana. Al aprender a observar nuestra mente y a observar el ego en funcionamiento durante la meditación, desarrollamos una mayor capacidad para reconocer cuando estos patrones están influyendo en nuestras acciones y decisiones fuera del contexto meditativo. Entonces, este conocimiento adquirido en la meditación se traduce en una mayor conciencia en la vida diaria. Por ejemplo, cuando nuestro ego juzga algo o juzga a alguien en determinada situación, nos resulta más fácil darnos cuenta que estamos actuando desde el ego porque estamos atentos a la hora, al momento presente, más calmos. O cuando nos enfrentamos a situaciones que activan nuestro ego, como un conflicto en el trabajo o una interacción social desafiante, ya no reaccionamos automáticamente desde el ego. O si lo hacemos, nos es más fácil darnos cuenta de ello y comenzar a entrenar nuestro ego. Esto nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestro ser interior y no ser arrastrados por las reacciones automáticas del ego. Entonces, la meditación no solo calma la mente, sino que actúa como una herramienta importante para facilitar el despertar espiritual o despertar interior de nuestro ser interno. Sin embargo, es crucial entender que la meditación, aunque es esencial, no es suficiente por sí sola para avanzar en el desarrollo de nuestro ser interior. La meditación es una herramienta, pero la clave del proceso es aprender
a calmar el ego. Vivimos en una sociedad sobreestimulada, donde las demandas externas, la información constante y las expectativas sociales nos bombardean sin cesar. Este entorno nos aleja cada vez más de nuestra esencia, empujándonos a identificarnos con lo superficial, nuestros roles, logros, posesiones. En ese contexto, el ego se desarrolla y fortalece, actuando como una barrera que nos desconecta de nuestro ser interior. Además, vivimos en una sociedad que juzga, discrimina y se queja con demasiada frecuencia. Estas actitudes, junto con la presión por cumplir con ciertos estándares, alimentan aún más nuestro ego. Nos volvemos propensos a compararnos con los demás, buscando validación externa para sentirnos valiosos y aceptados. Sin embargo, esta identificación superficial con el ego crea un ciclo interminable de insatisfacción, donde siempre estamos buscando algo más para sentirnos completos, lo que nos mantiene atrapados en un estado de constante competencia y comparación. Perdemos libertad de ser. Para avanzar en nuestro proceso de despertar, necesitamos desarrollar una relación consciente con nuestro ego. Uno de los desafíos más grandes en este camino es aprender a reconocer cuando el ego está en acción. El ego se manifiesta de muchas maneras, a través de la necesidad de tener razón, la búsqueda constante de validación externa, el miedo al fracaso o al rechazo, y el deseo de controlar a los demás o las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tal persona me hizo tal cosa? La culpa la ponemos en los demás en vez de revisarnos a nosotros mismos. Estas manifestaciones, sutiles o evidentes, nos alejan de la paz interior y de la verdadera comprensión espiritual. Para eso necesitamos crecer, madurar desde el punto de vista espiritual. No precisamente cronológicamente hablando, sino desde el punto de vista espiritual. Empezar a hacernos cargos de nosotros mismos, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de nosotros mismos. El primer paso para gestionar el ego es la autoobservación. Esta práctica consiste en notar cómo actúa el ego en diferentes situaciones sin juzgarnos por ello. A medida que cultivamos esta práctica, comenzamos a identificar los patrones del ego con mayor claridad, entendiendo que muchas de nuestras reacciones automáticas provienen del miedo, de la inseguridad y no de nuestro verdadero ser. Cuando juzgamos, nos empezamos a dar cuenta que hemos juzgado, cuando antes ni siquiera lo notábamos. A medida que nos vamos entrenando, antes de emitir el juicio, nos empezamos a dar cuenta y evitamos hacerlo. Es todo un proceso. Pero es fundamental que esta observación se haga sin juicio, sin enojo, hasta con cierta risa. Ahí está otra vez mi ego actuando. Ya te estoy viendo, te estoy observando. Eso es un paso enorme para darnos cuenta. Nos damos cuenta luego de haberlo hecho al principio, para luego pasar a evitar directamente hacerlo. Con todo esto no se trata entonces de criticarnos por actuar desde el ego, sino de observarlo con compasión, con curiosidad y con gracia si se quiere.
Con el tiempo, esta práctica de autoobservación se convierte en un entrenamiento amoroso. Es como si nos convirtiéramos en testigos amables de nosotros mismos, viendo lo que sucede sin involucrarnos emocionalmente en ello. Cuando logramos detectar el ego antes de actuar, creamos un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. En ese espacio tenemos la libertad de elegir cómo responder. Y esa elección consiste en un claro indicativo de nuestro progreso en el camino espiritual. A medida que avanzamos en este proceso, nuestra vida comienza a cambiar gradualmente. Situaciones que antes nos perturbaban ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Los problemas dejan de ser obstáculos insuperables y se transforman en oportunidades de aprendizaje para nuestro ser interior. Desde esa nueva perspectiva, comprendemos que cada situación, por difícil que sea, tiene un propósito más elevado en nuestro camino de crecimiento espiritual. Nos empezamos a preguntar: ¿para qué me está sucediendo esto? Vivir desde esta comprensión nos permite experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz surge cuando dejamos de identificarnos con el ruido mental y nos alineamos con la calma y el silencio de nuestro ser interior. Aquí, los conflictos pierden su capacidad de agitar nuestro estado emocional, porque entendemos que todo lo que sucede es parte de un proceso más amplio de evolución espiritual. Este camino no es lineal ni exento de dificultades. Habrá momentos en los que nos sentiremos atrapados en viejos patrones o donde el ego parecerá tomar el control nuevamente. Estos momentos son oportunidades valiosas para practicar la compasión hacia nosotros mismos. Recordemos que el despertar de conciencia no es un destino, sino un proceso continuo. Cada paso que damos en la observación y gestión del ego es un avance, y cada vez que elegimos responder desde nuestro ser interior, fortalecemos nuestra conexión con esa parte de nosotros que trasciende las limitaciones del ego. Entonces, el despertar espiritual requiere tanto práctica de meditación como el trabajo activo en la gestión del ego. La meditación nos ayuda muchísimo a calmar la mente, a conectarnos con nuestra esencia interior, mientras que la observación del ego nos permite identificar y desactivar los patrones automáticos que nos alejan de esa paz interna. Juntas, estas prácticas nos guían hacia una vida de mayor autenticidad y claridad, una vida de mayor propósito, no superficial, sino un propósito profundo de ser. Este viaje no tiene un final definido, es un proceso de crecimiento y expansión que nos lleva cada vez más cerca de nuestra verdadera naturaleza del ser. A medida que avanzamos en este camino, experimentamos una vida más consciente, plena, una vida en paz, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y evolucionar. Espero que estas reflexiones te inspiren a continuar tu propio proceso de despertar espiritual o despertar de conciencia, como prefieras llamarlo. Recuerda que aunque el camino pueda parecer difícil, cada paso que das hacia una mayor conciencia es un paso hacia una vida más rica y más significativa, más profunda. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando juntos este fascinante viaje hacia la paz interior y el autoconocimiento. Hasta la próxima. Mi alma despierta
la luz me envuelve, mi alma en silencio descubre la paz. Desde el silencio siento la energía fluyendo dentro de mí, el despertar espiritual, un viaje de amor. Sanar desde la